Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí una vez más junto con Paula queremos darle la bienvenida a un nuevo Pausa. Queremos proponerle todas las semanas algo que puede aligerar las cargas de nuestros días y allanar el camino de nuestra semana. Hoy queremos hablar de cómo podemos vivir sabiamente. El apóstol Pablo en Efesios 5 del 15 al 20 nos propone lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí a los Efesios, en el contexto de este texto, les propone una espiritualidad positivamente cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Les dice que ellos no tienen que intentar dejar de hacer cosas malas, sino comenzar a vivir en Cristo, comenzar a hacer cosas en Cristo. Nosotros hemos sido marcados por una religiosidad evangélica en el que dicen no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro y se han olvidado de enseñarnos que tenemos que comenzar a vivir en Cristo, comenzar a hacer cosas en Cristo. El texto nos propone en el capítulo 4 del 25 en adelante, nos dice ustedes tienen que desechar la mentira, pero ¿cómo? Hablando verdad. Ustedes tienen que dejar de hurtar, pero ¿cómo? Trabajando. Ustedes tienen que dejar de decir cosas malas, ¿cómo? Hablando cosas que sean de edificación para los demás. No es dejar de hacer cosas, es comenzar a hacer las cosas en Cristo. El texto nos propone en el capítulo 5 que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Cómo? Asumiendo el carácter de Cristo en nosotros. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más asumiremos su forma de ser en nosotros. No se trata de un moralismo, se trata de una espiritualidad positivamente cristocéntrica. Nosotros ya hemos dicho, no hay cristianismo sin una transformación ética. Lo que nosotros tenemos en el texto aquí es un contraste entre luz y tinieblas, entre los que viven en oscuridad, los que son de la oscuridad y los que son luz en el Señor. Y en ese contexto el apóstol Pablo les dice, entonces miren, pues con diligencia, con empeño, con dedicación, cómo andéis, cómo ustedes viven cotidianamente, cómo ustedes llevan su vida, no como necios. Y aquí la palabra necio suena hasta poético, pero en el original lo que está diciendo, no sean tontos, no sean idiotas, dice, sino tienen que ser sabios, dice. ¿Y qué es ser sabio en la Escritura? Ser sabio en la Escritura es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es ser sabio? El que discierne el tiempo y el juicio, dice también la Escritura. Es decir, que el que sabe el cómo y el cuándo de las cosas. ¿Quién es el sabio? Aquel que teme al Señor y aquel que quiere vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que nos propone el texto? ¿Cómo podemos vivir sabiamente? La primera cosa que Pablo nos propone es que nosotros tenemos que aprovechar bien las oportunidades del Señor en nuestras vidas. Miren lo que dice versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la palabra aquí clave? Aquí la palabra clave es aprovechando. ¿Y qué significa eso? Significa, en el original significa redimiendo, rescatando, recuperando, rescatando de la servidumbre, del egoísmo, de la falta de generosidad, de la falta de madurez. Dice que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que aprovechar el tiempo. Hay dos formas de llamar tiempo hay dos formas de llamar al tiempo en la Escritura. Una es el cronos y otra es el kairos. El cronos es el tiempo de reloj, el minutos, días, horas, años. Y el kairos es la oportunidad que el Señor nos da para que en medio del cronos nosotros podamos hacer lo que Él quiere
que nosotros hagamos. Es una oportunidad que el Señor abre y crea. Esta pandemia, esta cuarentena es un kairos del Señor, es una oportunidad que el Señor nos da para poder hacer su voluntad. El texto dice que nosotros tenemos que aprovechar bien esta oportunidad que el Señor nos da, porque el futuro que viene nos pasará la cuenta si nosotros no aprovechamos bien las oportunidades que el Señor nos da. Por lo tanto dice, no seáis insensatos, no sean inmaduros, no sean alienados, no se dejen llevar por la desorientación, sino sean entendidos, que ustedes puedan con entendimiento, con racionalidad, ustedes puedan saber cuál es la voluntad del Señor. Es un llamado a la madurez, es un llamado a no dejarse llevar por la infantilidad, por la necedad, por la idiotez, como decía hace un momento, sino asumir que tenemos una vocación, y esa vocación es ser como Cristo para beneficio de los demás y para la gloria de Dios. La primera cosa entonces es aprovechar bien las oportunidades que el Señor nos da para hacer su voluntad. La segunda cosa es que dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Mire lo que dice versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí hay un contraste claro entre aquel que se embriaga con el vino, el borracho, que está marcado por la impulsividad, que está marcado por la falta de control, que está marcado por el desborde de sus emociones, que está fuera de la realidad, que es egoísta. Dice, no sean como los borrachos, porque se van a arruinar la vida, dice, porque en eso hay disolución, se van a arruinar la vida. Antes, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu, el Espíritu de Cristo. Tenemos que acercarnos a Cristo, tener una relación personal con Él, una relación espontánea, amorosa, desinteresada con Cristo. En la medida que nos acerquemos a Cristo a través de su palabra, dice que su carácter comienza a tomar control de nuestra vida, y ya no vamos a tener que intentar dejar de hacer cosas malas, que a partir de ese momento naturalmente comenzamos a vivir para la gloria de Dios. Comenzamos a ser llenos, comenzamos a ser plenos, comenzamos a ser satisfechos, y en la medida que somos satisfechos, entonces dejaremos aquello que no está dentro de la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Podemos vivir sabiamente aprovechando bien el tiempo y siendo llenos del Espíritu. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice que nosotros nos vamos a animar entre nosotros. El texto dice en el versículo 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra hablando ahí tiene que ver con animarse. Dice que nos vamos a animar mientras cantamos la Escritura, mientras cantamos los himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más dice? Que cuando estamos llenos, dice que vamos a cantar con inteligencia. Vamos a alabar al Señor haciendo música al Señor en nuestros corazones, y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha protegido, porque Él nos ha cuidado, porque Él nos ha enrumbado otra vez, porque Él nos ha orientado otra vez, porque Él nos ha reconfigurado otra vez. El Señor tiene una bendición para nosotros en la medida que nosotros aprendamos a vivir sabiamente, aprovechando el tiempo, aprovechando las oportunidades del Señor y siendo llenos del Espíritu. Que el Señor nos ayude a que podamos entender este desafío. Usted y yo tenemos este desafío por delante. ¿Para qué? Para aligerar las cargas de nuestros días y para allanar el camino de nuestras semanas. Tenemos que aprender a vivir para Él. Déjeme orar por usted para que el Señor lo bendiga y le ayude a vivir sabiamente. Señor, te damos gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes a quien me está escuchando en este momento, y a mí también, a que nosotros podamos aprender a vivir sabiamente, aprovechando las oportunidades, rescatando el tiempo, las oportunidades que tú nos das para vivir para ti, y siendo llenos de Cristo, siendo satisfechos en Cristo, para naturalmente dejar de hacer cosas malas, sino comenzar a vivir para ti, de acuerdo a tu carácter. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Te doy gracias por haber estado con nosotros hoy en un nuevo Pausa. Todos los lunes a las 12 nos reunimos en este programa que emitimos con mucho cariño y orando siempre para que sea de bendición para tu vida. Así que nos vemos el próximo lunes a las 12 horas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chao. Cuídate.